Sea muy bendecido, les saluda el pastor Diago. Para mí es un gusto y un privilegio poderles saludar y compartir una palabra pequeña que les pueda bendecir, que les pueda ayudar en su vida como creyente, como cristiano en esta tierra. Así que creo que les va a bendecir y son unos minutos que quiero compartirle especialmente sobre Cristo en la cabeza del cuerpo. Debemos de entender que cuando la Biblia menciona de que Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, no se está refiriendo al edificio, no se está refiriendo a las cuatro paredes, no se está refiriendo a la estructura, sino se está refiriendo a nosotros como sus hijos, como cuerpo. Por eso dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es un lugar. Nuestro cuerpo Dios lo diseñó, Dios lo creó para Él habitar en medio de nosotros. Entonces, cuando Él venga, Él nos va a llevar a nosotros, no el edificio, no la estructura. Entonces, debemos de entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de nosotros, de la iglesia. Si lo queremos usar o interpretar en cuanto a la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es mi cabeza. Entonces, le pongo este ejemplo natural, este ejemplo común. O sea, usted no puede mover la mano derecha por sí sola si primeramente no viene la orden de nuestro cerebro. Usted no podrá mover los dedos si primeramente nuestro cerebro no da esa orden. Usted no podrá dar ni un paso adelante ni un paso atrás si primeramente el cerebro nuestro no da la orden. Entonces debemos de entender este principio tanto en lo natural y llevarlo al ámbito espiritual. Entonces, si en lo natural nada de nuestro cuerpo, nada de nuestros miembros se mueve por sí solos, a menos que el cerebro nuestro mande la orden, donde está nuestra cabeza, el cerebro da la orden para que nuestro cuerpo comience a accionar. Lo mismo debe de pasar en el ámbito espiritual. Si yo entiendo que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, nosotros como creyentes, la iglesia no puede moverse por sí sola. O sea, la iglesia, para moverse, nosotros como creyentes, para tomar cualquier decisión, para tomar cualquier actitud, para hacer cualquier planes, primeramente la cabeza nuestra, que es Cristo, debe dar una orden para nosotros poderlo hacer. O sea, no vamos a usar la orden, vamos a usarla, que sea Jesús que me direccione, que sea Jesús que me guíe. Yo como pastor me esfuerzo y trato de no hacer nada en la iglesia, ningún movimiento, no hacer ningún reunión o algún evento sin primeramente no busco al Señor, no paso tiempo con Él y que Él me afirme o me apruebe lo que está en el corazón. Y eso debemos de procurar nosotros como creyentes, de tomar cualquier decisión sin haber consultado a Dios. No lo podemos hacer. Busquemos al Señor, que Él es la cabeza de nosotros. Entonces, debemos de entender que Dios, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra, necesitó un cuerpo, el cual fue formado en el vientre de María. Dios, para cumplir los propósitos, entendamos bien, lo vemos en el Evangelio, lo vemos cuando María da luz. Jesús, para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra, necesitó de un cuerpo. Podemos entender de esta manera: Dios quiere cumplir su propósito en la tierra, pero Él necesita de nuestros cuerpos. ¿Okay? Nosotros no somos independientes de Dios, no somos egoístas, no solamente no pensamos en nosotros mismos, sino nosotros fuimos creados por Él y para Él. Entonces debemos de entender que para Dios cumplir su propósito en la tierra necesita de cuerpos. En este caso, en nuestro cuerpo se lo damos, se lo ofrecemos, se lo entregamos, y que Dios haga la obra en nosotros. Por eso dice Hebreos 10:15, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Hoy Cristo sigue teniendo un cuerpo sobre la faz de la tierra con el mismo propósito, pero ese cuerpo ahora es la iglesia, somos nosotros, es la iglesia. Debemos de entender esto muy claro. Cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos diciendo que Cristo es el que piensa, Cristo es el que planea, Cristo es el que decide y Cristo es el que da órdenes al cuerpo. No hagamos nada por invención,
No hagamos nada por nuestro propio intelecto, no hagamos nada por nuestra propia opinión, sino que todo lo que vayamos a hacer en la iglesia, todo lo que vayamos a hacer como creyentes, debemos de cerciorarnos que fue Cristo que me dio esa orden para yo poderlo cumplir sabiendo, porque Dios no me da la orden para que me vaya mal. Entendamos bien la palabra, dice, cada vez que Dios nos habla, nos direcciona, siempre nos va a producir una bendición. ¿Por qué? Porque la obediencia trae como consecuencia bendición. Si nosotros como pastores dedicáramos tiempo a pasar con el Señor, dedicáramos más tiempo a pasar en la presencia de Dios y permitimos y desarrollamos un oído para oír su voz y obedecemos, lo que vamos a obedecer siempre traerá como consecuencia bendición. Y he sido muy testigo en este tiempo que he pastoreado y sigo pastoreando la iglesia. He visto cómo Dios ha bendecido a la iglesia, he visto cómo Dios me ha bendecido a mí, porque me he esforzado de no hacer ningún movimiento sin primeramente no haber consultado al Señor. Ahora veámoslo como creyente. El trabajo que tú vas a conseguir, Dios te lo confirmó. La muchacha o el muchacho, el novio o la novia con la cual tú te quieres casar, Dios te lo confirmó, o es lo que tú quieres hacer. O sea, yo dobré mi brazo derecho independiente. O sea, yo no amanezco hoy y mi cuerpo en la cama y mi brazo derecho está por el mueble. O sea, de ninguna manera. El cuerpo no puede funcionar fuera de la cabeza. Lo mismo nosotros como iglesia no podemos funcionar fuera de la cabeza, sabiendo que la cabeza es Cristo. Esa muchacha con la cual tú te quieres declarar o con la cual tú deseas tener una relación de noviazgo, te hago una pregunta. ¿La orden la recibiste del cielo? O sea, debemos de entender esto. Algo que yo enseño en la iglesia y principalmente enseño a los jóvenes. Yo quiero todo lo que el cielo me dé a mí, pero no quiero todo lo que este mundo o el diablo me pueda ofrecer a mí. Si ese novio o esa novia o ese muchacho o esa muchacha con la cual tú te quieres casar, Dios no te lo dio. Si Dios no te lo dio, tú te lo conseguiste o Satanás te lo ofreció. Entonces debemos de entender que todo lo que este mundo, Satanás me puede ofrecer, aunque aparentemente sea bueno, siempre me va a llevar a una destrucción y siempre va a traer como consecuencia una maldición. ¿Por qué? La desobediencia a Dios trae como consecuencia maldición. La desobediencia a Dios trae como consecuencia cosas muy malas que no benefician y no ayudan. Pero mi obediencia a Dios siempre va a traer bendición. Una iglesia que reconoce que Cristo es la cabeza no puede fracasar porque está dependiendo del cerebro, del cuerpo que es Cristo. Si nosotros reconocemos a Cristo como nuestra cabeza, nosotros no vamos a fracasar en esta tierra. Cumpliremos los propósitos, cumpliremos los planes que Dios diseñó para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada a expensa, no podemos hacer nada sin la cabeza. O sea, necesitamos la cabeza por fuerza para que nos ayude y nos vaya bien en esta tierra. Entonces debemos de entender que Cristo es quien gobierna. Cristo es quien gobierna la iglesia. Mi amado pastor, mi amado líder, mi amado ministro, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Estamos haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Nos inventamos estrategias, nos inventamos formas como llenar nuestra iglesia, porque lastimosamente hoy lo que se busca es llenar más las iglesias, pero Dios carece en esas iglesias. Yo prefiero conseguir a Dios, aunque la gente se pueda ir. Pero sé que cuando obedezco a Dios, Dios me va a bendecir. Y Dios va a traer a la gente que se necesita para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Así que mi amado líder, mi amado pastor, mi amado hermano, quiero inspirarte en este día a que le des lugar, a que le des espacio a Jesús en tu vida. Y que Él sea dentro de ti que tome las decisiones. Y que Él sea que te guíe y que Él sea que te direccione. O sea, no hagamos nada si primeramente no haber pasado tiempo con Dios, si primeramente no haberlo oído a Él. Pero pastor, y si todavía no oigo, no hagas nada. Si no has oído la voz de Dios, no hagas nada. No hagas nada. Sigue esperando, sigue creyendo que tarde que temprano Dios te va a responder, tarde que temprano Dios te va a guiar. Así que mi amado hermano que me está viendo, espero haberlo ayudado y espero haberlo bendecido y que pueda haber entendido que Cristo es la cabeza suya
y nosotros no podemos hacer nada sin Él. No podemos hacer nada sin Él. Él te va a decir a quién tienes que amar. Él te va a decir cuándo tienes que perdonar. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Él te va a decir cómo tienes que funcionar. Él te va a enseñar cómo tienes que hablar. Él te va a enseñar aún cómo tienes que perdonar, aún cómo tienes que tratar a tu esposa, cómo tienes que tratar a tu esposo, cómo tienes que tratar a tus hijos. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar, le estamos dando espacio a Cristo. Fuera fantástico que los matrimonios le dieran lugar a Jesús. Te aseguro que tu matrimonio no fracasaría. Y muy lamentable que aún matrimonios cristianos se tengan que estar separando. ¿Por qué? Porque no dieron espacio a Jesús. A Jesús. Así que, mi amado hermano, espero haberte bendecido, ayudado, y espero poder compartirte una vez más en otro día o la semana que viene, como el Señor pueda dirigirme, a compartir estas pequeñas enseñanzas que te pueden bendecir a tu vida. Recuerda, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del cuerpo y Cristo es mi cabeza. Les amo, sean muy bendecidos. Hasta una nueva ocasión. Bendiciones.